o sea, esto fíjese, dice modelo cámara SECVA, para distribución secundaria hasta 17,5 kV. Estos son las celdas, en la cual acá tengo un esquema unifilar que me dice qué está haciendo respecto a una barra este tipo y dónde va la alimentación, obviamente por cable, de dónde va o de dónde viene. Tengo una mirilla, o sea, cuando yo abro la puerta, sin abrir la puerta, tengo una mirilla para ver qué está pasando adentro, y si no la puedo ver, tengo que usar una linterna. Obviamente esto es un vidrio con enrejado. Bueno, esto, digamos, fue una tecnología que y todavía existe, una tecnología que permitió hacer digamos, el medio dieléctrico en aire. Obviamente después, a medida que fue avanzando, por una cuestión de espacio, se llegó a este tipo de celda compacta, donde ustedes tienen un elemento que aglutina las tres fases y permite hacer lo mismo. Acá están las formas, perdón, otra vez me fui. Permite de alguna manera entender cómo se maneja el tema. Ustedes este tipo de celdas que está en el laboratorio, ahí contra el museo, apenas entran, pasando la parte del grupo electrógeno. Bueno, acá después tienen distintas aplicaciones, la forma del operario al pararse, o sea, obviamente esto lo puede abrir si está desenergizada, o sea que no hay tensión ni arriba ni abajo, es decir, no entra ni sale. Bueno, acá tenemos un tipo, digamos, esto es un instructivo con respecto al tipo de seccionamiento que se llama seccionador, es un seccionador bajo carga, es un interruptor que se llama Kearney, que empezaron a utilizar allá por mediados de los 80, los años 1980, las compañías distribuidoras, en ese momento todavía aún era SECVA. La caja seccionadora lo que permite, que ustedes habrán visto, operar en lo que se llama un tipo pozo, que normalmente tiene tres vías, se llaman vías a la cantidad de acceso que sale por cable, con un nivel de 600 amperes, estamos hablando de media tensión, ¿no? En media tensión tenemos tensión alta y corrientes relativamente bajas. El transformador, todo esto, digamos, puede permanecer en forma subterránea y sumergido bajo agua y barro. Obviamente el operario cuando va a operar tiene que usar una pértiga en esta posición. Y obviamente la parte, digamos, operativa de baja tensión tiene que estar en los famosos, eh, digamos, dispositivos elevados, las cajas sesionadoras elevadas, comúnmente llamadas buzones, que se montan normalmente donde están este tipo de cámaras. Esto se puede montar a veces cerca de las ochavas, o en la mitad de cuadra, o en alguna plaza, o en algún lugar donde haya necesidad. O sea, hoy en día esto se hace porque la mayoría digamos, de los lugares no disponen físicamente para hacer una cámara de superficie, y en un edificio cada espacio es plata que les cuesta, digamos, eh, dar a un propietario, ¿no? Pierde una cochera. Bueno, algo de esto, aquellos que viven o pasaron por la zona de Quilmes o en algún otro lugar, es muy típico, venir con una línea aérea, tener esto lo vamos a ver, un autodesconectador Kearney, digamos, como protección, es decir, toda la línea desarrollada, bajar y hacer una transición a través de un terminal subterránea, entrar en una cámara tipo pozo, ¿sí? Ir a un transformador y salir, digamos, perdón, a ir a algún elemento, un interruptor y salir, perdón, ir a un transformador, salir por baja tensión e ir a un
una columna que tenga bases portafusibles de baja tensión y puedan desarrollar con una línea aérea preensamblada, que es muy típico en provincia, ¿no? Aquellos que, que, digamos, trabajan en el tema o que viven en provincia lo habrán visto, este tipo de desarrollo, es decir, la línea de media tensión, la línea de baja tensión y eventualmente, digamos, producir un centro de media tensión, baja tensión a través de una cámara tipo pozo. Bueno, vamos bien en el tiempo, a ver si podemos terminar. Las celdas NSF6 hay varias marcas, que normalmente son muy conocidas, las de Schneider, las Alstom, EMA, Ormazábal, ABB, Bauer, Siemens, son todas celdas desarrolladas que bueno, a pedido de las distribuidoras, estas empresas brindan algún tipo de servicio. Algunas digamos, son nacionales, con licencia extranjera, y otras vienen directamente de afuera. Bueno, la forma del aparato de corte y protección, en cómo funciona, en el tipo, se conoce con el tipo de ampolla. Esto consta de un deflector, las barras, el contacto fijo superior, es decir, toda una serie de elementos que ustedes lo pueden desarrollar cuando hace el contacto, cuando hace la posición, digamos, neutra y cuando hace la posición de puesta a tierra, porque hoy la ventaja que tienen las celdas compactas, que digamos, mientras esto está funcionando, no se puede poner a tierra, tiene que tener una etapa intermedia que haga la apertura y no la circulación de corriente, y por eso se llama interruptor abierto seccionado, y el seccionador de puesta a tierra cerrado. O sea, que en las celdas compactas yo tengo la posibilidad de hacer esto. En las celdas de aire no tenían esta posibilidad, entonces tenía que ir con la cadena, con la extensión de puesta a tierra y ponerla en forma manual. Bueno, acá tienen otro desarrollo, cómo funciona. Esto en cualquier catálogo está la explicación. Bueno, acá ya avanzamos un poco con el tema de la seguridad. Fíjense que acá tengo celdas compactas, tengo un precinto para evitar que alguien haga una maniobra y tengo un cartel que dice prohibido maniobrar. Obviamente esto pertenece a Edesur, ¿no? Pero digamos de Denor, y Edelap y todo el resto de las compañías tienen un proceso quizás dentro de todo similar, con algunas variantes según la empresa. Bueno, la ubicación de los candados, esto lo vamos a ver en las 5 reglas de oro. Peligro no operar. Era lo que yo le decía, esto en una plaza, ubicado, fíjense acá está la calle, acá están los operarios y está el sesionador. Este sesionador tiene la posibilidad de ser visible, es un tipo de sesionador que se llama vista. Digamos, esto eh, permite operar, digamos, es un sesionador de 3 vías, acá tienen el esquema. Cuando uno opera y hace la apertura de una vía, la vía A, vía B, vía C, cuando hace la apertura, se ve el contacto abierto, que es lo que dice un poco la primera regla, primera regla de oro, efectuar un corte visible, que es un poco lo que han logrado, digamos, la mayoría de los sindicatos para evitar errores y accidentes del personal, ¿no? Esto, hay un catálogo especial sobre esto, digamos, ¿no? Lo estoy mostrando para... Bueno, acá está, digamos, el tipo de situación que tiene cada tipo de equipamiento, lo que es el sesionador vista, la celda en SF6, el Kearney, respecto a la operación, ¿sí? Todas las operaciones que nosotros podemos hacer, la verificación media tensión, corte y cierre, cambio fusible, verificación media tensión, retorno baja tensión, bloqueo y elementos de protección personal, el medio de presión.
¿Qué es el medio de presión? Bueno, obviamente, en algo que tenga gas, ¿sí? Necesito saber la presencia del gas. ¿Y cómo lo sé? Si el SFC es incoloro, inoloro, tengo que tener un medio de presión. En ese sentido, tengo que tener un manómetro. Entonces, el sesionador Vista tiene un manómetro, algunas celdas de SFC deberían tener, y la mayoría no tiene, y el interruptor Kirnes sí tiene, digamos, el manómetro. Normalmente la presión está a una atmósfera. Bueno, esto vamos a salir. Acá vemos también el equipo, unos equipos maniobra y corte y una situación de potencia. Esto, digamos, les va a ser bien para el tema del práctico que van a tener que ver con la psicorregla de oro. Acá tienen, esto es un tema que se, digamos, después a lo mejor en un cuestionario o algo tío se va a pedir, digamos, es un esquema que ustedes van a ver seguramente en instalaciones, eh, cómo está diseñada, digamos, una situación, ¿no? La barra de entrada y salida, los seccionadores, los interruptores, el transformador, en este caso un transformador con terciario, sistema de barra, el telemando, las tomas de tierra. O sea que ustedes acá tienen definido seccionadores, interruptores seccionadores, interruptores automáticos disyuntores, un poco para reforzar lo que veníamos hablando. Digamos, el seccionador de cuchillas giratorias, cuchillas deslizantes, columnas giratorias. Es decir, acá tenemos un pequeño panorama, después cada uno podrá visualizar un poquito mejor en alguna situación, ¿no? Y ya se me acaba el tiempo, pero vamos a tratar de darle. Aparecen, ¿se ve ahí? Sí, se ve. Este tema, según mi criterio, y creo que todo el mundo lo va, lo va a trabajar, son las 5 reglas de oro. Nosotros acá lo vamos a pasar un poquito rápido, este tema, porque es parte de una unidad temática en la cual lo vamos a desarrollar bien explicadito y vamos a volver sobre lo mismo y lo vamos a poner en práctica. Pero en definitiva, ¿qué nos dice la 5 reglas de oro y para qué sirven? Las 5 reglas de oro son los pasos que debe realizar cuando se requiere maniobrar en una estación transformadora. Su fin es mantener la seguridad de las personas, los equipos y las instalaciones. ¿Cuándo lo vamos a hacer? Cuando necesitemos hacer trabajos sin tensión. O sea, cuando decimos trabajo sin tensión, cero tensión, ninguna corriente. Es lo más seguro que podemos hacer. ¿Ok? ¿Qué dice la primera regla? Corte visible. ¿A qué cortamos? Lo que es todos los aparatos de maniobra, seccionadores, interruptores, extraídos, secundarios, es decir, todo lo que implica una corte visible. Y si no puede ser visible, ¿qué hacemos? Bueno, tenemos que ver, digamos, qué elemento tiene para, digamos, entender que hay una situación de apertura correcta, ya sea mediante algún aviso luminoso, mediante algún tipo de control, este, digamos, de verificar la ausencia de tensión. Es decir, esto lo vamos a ver en detalle, pero fundamentalmente todo lo que tiene que ser posible, hablamos de corte visible. Y si no puede ser visible, tiene que ser efectivo. Y ahí tenemos que tener algún tipo de herramienta aparte. ¿Qué dice la segunda regla? Bloqueo. Bloqueo de todos los elementos que puedan ser operables, ya sea en forma intempestiva o por alguna persona. Por eso es el conjunto de operaciones tendiente a posibilitar el accionamiento de los aparatos o elementos, eliminando la fuente de energía que produce dicho accionamiento, tensión de accionamiento, aire comprimido. ¿eh? O sea que tenemos que bloquear. Y eso no alcanza. Ponerle un candado, una traba, ponerle una señalización diciendo, ojo, yo quité, hice la apertura, puse el candado,
y pongo un aviso, no maniobrar, porque siempre hay alguien que pueda, sin conocer, no se olviden que las redes son complejas, las redes públicas son complejas y entonces hay muchos actores al mismo tiempo, entonces eso es importante. Y por ende, esto digamos, establece una zona protegida. Una zona protegida desde el punto de vista de que no tengo la posibilidad de una conexión eléctrica o retorno. La tercera regla dice comprobar la ausencia de tensión. O sea, yo hice el corte visible, hice el bloqueo, pero ¿hay tensión o no hay tensión? No lo sé, tengo que verificarlo. ¿Con qué lo verifico? Bueno, con los elementos para comprobar la presencia o ausencia de tensión. Con algún detector. ¿Qué dice la cuarta regla? Bueno, como evidentemente puede haber algún tipo de descarga atmosférica que circula por las redes o algún tipo de conexión no prevista, yo lo que tengo que hacer es poner a tierra, cortocircuitar las fases entre sí y poner a tierra. ¿Para qué lo hago? Para que no llegue al lugar donde estoy trabajando la posibilidad, y si tiene que ser, que reviente y se vaya a tierra directamente. Ese es el concepto. Y bueno, con eso tengo que señalizar la puesta a tierra. O sea, yo en algún lado coloco la puesta a tierra y tengo que indicar, acá puse una puesta a tierra, ¿por qué? Porque después la voy a tener que retirar. Cuando la voy a retirar, si me la olvido y entro y me olvidé esa, lo que voy a hacer es un cortocircuito. ¿Se dan cuenta? Entrar sobre un cortocircuito. La quinta regla, establecer una delimitación de la zona de trabajo. Ya establecí una zona de trabajo, delimito y señalizo. Pero ¿qué es lo que estoy delimitando en la zona de trabajo y señalizo? Lo que estoy haciendo es qué zona tiene tensión y qué zona no hay tensión. Fundamentalmente a mí me interesa que dentro de la zona de trabajo no haya tensión. Entonces digo, acá no hay tensión, no está energizado ningún equipo. Pero al lado, por ahí, hay un equipo que está energizado, entonces ahí hay tensión. Entonces haciendo esa delimitación me establezco un criterio para que nadie se equivoque. Muchos accidentes han pasado lamentablemente porque alguien que no conocía, que dependía de un electricista, llámese un herrero, llámese un albañil, lo que sea, se metió por ahí sin preguntar en una celda que estaba energizada. Se equivocó de celda y con eso pagó caro con su vida. Por eso digo que este tema tiene mucho que ver con la capacidad, digamos, de, de capacitación, de control. Tiene que haber un jefe de equipo que respete todo esto y lo haga respetar, y se cuide y cuide al personal que dirige, ¿no? Bueno, elección de equipo de maniobra y medición y protección. Acá nos dice que la red eléctrica es necesario ejecutar maniobras, varía su configuración y su topología. Ciertas maniobras son necesarias para simplemente conectar cargas, por lo tanto se debe establecer corriente en condiciones que se presumen normales, pero a veces la maniobra origina una falla. El aparato sometido a este requerimiento debe ser capaz de soportar la condición previa de la maniobra, asegurar la activación de la carga y luego establecer la corriente normal, o cuando la falla existe, la corriente de falla. Si ocurre falla, algún aparato deberá encargarse de la interrupción, ser adecuado para ello, soportando los fenómenos que suceden inmediatamente. Según sea la red, se presentan distintas condiciones que podemos analizar en detalle, pero la corriente que debe establecerse e interrumpirse puede además tener distintas características, como ser capacitiva, inductiva, tener distintos valores, incluir una componente continua, armónica, etc. Ciertas maniobras se ejecutan sin establecer o interrumpir corriente, se las llama maniobra de seccionamiento para distinguirlas de las de interrupción. Bueno, lo que quiero ahora transmitir es que acá volvemos sobre lo mismo. Seccionadores se utilizan para independizar instalaciones o parte de ellas. Su función es el seccionamiento mediante un tramo de apertura visible. Deben soportar corrientes nominales y de falla. Son apropiados para maniobrar sin carga. Las corrientes eléctricas de magnitud importante se pueden maniobrar siempre que no se establezca una diferencia de tensión considerable, como por ejemplo el conmutar cargas entre distintas barras conectadas en paralelo.
Esto es muy importante porque a veces se pide y es una cosa que ustedes van a utilizar mucho. ¿Cuáles son los parámetros? Dijimos, tensión nominal más elevada, frecuencia nominal, corriente nominal, tiempo de apertura y tiempo de cierre, corriente máxima de cortocircuito en segundo, corriente de impulso, el nivel básico de aislación, que es el BIL. Son todos temas que seguramente la mayoría de ustedes va a ver, o lo está viendo, o conoce, o bueno, se van a encontrar con esto, pero es lo que tiene la característica que tiene el equipo. Ensayo de rigidez eléctrica a frecuencia industrial, en kilovolt pico durante un minuto. Esto es lo que hacíamos en tecnología, ¿se acuerdan? ¿Qué tipo de aislamiento tiene? Si es manual, con palancas, por instalaciones pequeñas, con pértigas, por medio de neumático, en aislamiento a émbolo, por motor, mediante motores de corriente alterna continua, distintas tensiones para mando de distancia. Bueno, tipo constructivo. Tenemos, dijimos, a dos columnas, seccionadas de dos columnas a cuchillas. Consiste en dos columnas de aisladores que sostienen una cuchilla que acciona hacia arriba, se utiliza en tensiones hasta 220 kV. Seccionado de tres columnas, consta de tres columnas de aislación en el cual la central es rotativa hasta 220 kV. Fíjense de lo que estamos hablando, ¿no? Seccionador compuesto a tierra, es decir, lo que decíamos, una vez que al mismo tiempo que nosotros abrimos, le ponemos la puesta a tierra. Obviamente el seccionador patógrafo lo que hace es economizar espacio de instalación, se utiliza en situación a la intemperie, se utilizan en alta tensión y en esta alta tensión. Fíjense en la disposición de las fases, RCT, cuchilla, aislador, RCT. Este es el caso de polos paralelos y los polos en fila india. Interruptor. El interruptor es el equipo que tiene la capacidad de interrumpir corriente de cualquier tipo y valor para las corrientes de cortocircuito máximas y por cierto establecer estas corrientes. Su función es el mando y protección de las instalaciones. Asociado a líneas deben realizar ciclos de recierre. O sea, acá entran un tema que después vamos a ver si en la próxima clase podemos ver. Cuando hablamos de recierre, hablamos de lo que se llaman reconectadores, o en inglés reclosed. ¿eh? Muchas veces nosotros tenemos problemas de fallas en las líneas aéreas por situaciones de vandalismo, situación de pájaros, caída de árboles, ramas, y ahí hace falta de alguna manera crear un sistema para que reconectar sin que intervenga una cuadrilla de forma manual, ¿no? Si comparamos las características de aislación que fijan las normas para interruptores y sesionadores, notaremos diferencia de aislación entre contactos abiertos. En alta tensión, el interruptor siempre se encuentra asociado a sesionadores, por lo que la función de seguridad de la aislación se asigna a estos últimos. Los interruptores tienen dos posiciones estables en las que pueden encontrarse abiertos o cerrados y tienen una duración mecánica en cuanto a maniobras que puedan hacer. La duración de los contactos del medio aislante y las cámaras que contienen los fenómenos que se producen limitan la cantidad de maniobras que pueden hacerse en distintas condiciones. Eso era un poco lo que yo le decía al principio. O sea, los contactos, que son importantes, tienen que ver con la cantidad de operaciones, pero tienen que ver con la exigencia desde el punto de vista del arco eléctrico que pueden hacer. Por eso el medio dieléctrico no es lo mismo el hexafluoruro, el aceite o el aire. Cada tipo de interrupción presenta características que pueden ser distintas, que además depende del principio de funcionamiento del interruptor. Bueno, después tenemos los interruptores de tipo extraíble interior, tipo de enchufe. Usted, alguno tiene la posibilidad o tuvo la posibilidad de ver una subestación, cuando extraen, encuentran algo así, en media tensión. Los interruptores de potencia. Bueno, pues acá ustedes tienen una serie de parámetros característicos. Esto se lo va a dar, digamos, el tipo de ¿cómo se llama? De catálogo. Quizás esta presentación esté bastante didáctica, pero pueden ampliarla, pero simplemente para que ustedes se vayan
interpretando. Cómo está constituida una ampolla de vacío. Fíjense que el hexafluoro de azufre se utiliza como medio de extinción del arco y también como aislante, ¿no? Y aparte se regenera cuando es un gas que se regenera ante la posibilidad, o sea, se hace conductor y después se regenera como aislante. Bueno, después hay algo también de transformadores de medida, no es nuestro caso, pero bueno, estaba dentro de esta posibilidad. Siempre tienen que ver con el tema de las especificaciones. Estos son elementos, no se olviden que los transformadores de medida están en una subestación, tienen dos funciones. Una es poder hacer lectura de las cargas y otra es poder hacer lecturas para la situación de falla que accionen los relés de las protecciones, ¿no? O sea, den la señal como para dar la información a los relés. Bueno, acá tienen el dibujito de un transformador de tensión capacitivo, un condensador de acoplamiento. Si son todos elementos que están presentes en una subestación, ¿sí? Aquellos que... Y después aparecen los descargadores de sobretensión. Es decir, ¿a qué llamamos sobretensión? Los que son de origen externo, atmosférico rayo, o de origen interno, o sea, cuando hacemos la maniobra o servicio. Y bueno, como el diseño pueden ser cuernos, resistencia a carburo de silicio, explosores, resistencia a óxido de zinc. ¿Bien? Es el uso actual. La mayoría de las plataformas que ustedes tienen para que ustedes ven las plataformas de los transformadores en línea aérea, tienen en la entrada de media tensión unos descargadores que habrán visto, algunos de ellos habrán visto ahí en el museo del laboratorio, o lo habrá mostrado Gómez, los cuales son necesarios precisamente para proteger de un voltaje máximo que aparece en la línea, ¿no? Bueno, hasta